Bueno, como decía Gired al inicio, este culto dirigido por las damas Dorcas nos delegaron hoy a la familia Torres Agudelo. Amén, había otra familia, pero también están enfermitos. Entonces dijimos, bueno, vamos nosotros con la ayuda del Señor. Amén. Porque hermanos, bueno, desde que el Señor nos dé las fuerzas, ¿cierto? Y podamos estar y servirle, hay que hacerlo. Gloria al Señor. Así que yo les invito ahí sentaditos, hermanos, para que tomemos lectura bíblica en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23. San Mateo, capítulo 23. Y vamos a meditar en la palabra del Señor. Señor me ha dado un tema para esta noche, mi hermanos, y quiero compartirlo con todos ustedes. Espero así como ha sido de bendición para mí, también lo sea para todos. Amén. Porque cuando nosotros predicamos aquí la palabra del Señor, mi hermanos, al primero que el Señor nos habla es a nosotros mismos. Amén, mientras estamos estudiando. Mateo 23, verso 3. Podemos leerlo todos a una sola voz, hermanos. ¿Qué dice? Porque dicen y no hacen. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, no era una representación de las damas hoy, porque nuestra hermana Diana está enfermita también. Pero sabe que siempre hay alguien que nos representa cuando no estamos aquí, es la presencia del Señor, que es la más importante, ¿cierto? Gloria al Señor Jesús. Bueno, he traído un tema, hermanos, ya que pues las damas han tenido a bien este lema y que todas las familias participemos de los servicios. Yo creo que ya todos ustedes han liderado, ¿cierto? Los servicios de las damas y entonces familias para Dios, ¿cierto? Entonces he traído un tema en esta noche, hermanos, que le he titulado La coherencia en la familia. La próxima semana les adelanto, ya que al final igual vamos a recordar la programación, pero les adelanto, hermanos, aprovecho este momento, la próxima semana iniciamos o tendremos la semana de la familia, amén. Entonces no nos vayamos a perder los servicios, mis hermanos, porque será de gran bendición, tenemos unos temas especiales y bueno, el Señor ha querido que en esta noche también meditemos un poco sobre un tema dirigido a la familia, ya que todos aquí tenemos familia, ¿cierto? Así alguien esté solito, hermana Delia la vemos ahí solita, pero ella tiene su familia, sus hijos, sus nietos, bisnietos y todos tenemos familia. Entonces, la coherencia en la familia. La pregunta entonces es, ¿soy coherente? Empecemos definiendo ese término. Coherencia, según el diccionario, es la actitud lógica y consciente con los principios que se profesan. Y según la psicología, refiere que la coherencia es la armonía y congruencia entre los pensamientos y sentimientos y acciones de una persona. Es decir, cuando una persona actúa de acuerdo a sus valores y creencias, se dice que es coherente, ¿cierto? Un ejemplo muy práctico, si yo me considero una persona respetuosa, debo actuar en concordancia con el valor del respeto, ¿cierto? De lo contrario, al actuar en contravía de este valor, me hace ser una persona incoherente, ¿cierto? Que no coincido con lo que digo y lo que hago. Así de sencillo, así que la persona coherente siempre será digna de admirar. Decimos, esa persona dice y lo que dice lo hace, ¿cierto? Así es, porque si alguien dice una cosa pero hace otra, entonces no está concordando, ¿cierto? Entre sus palabras y sus acciones. En esta base bíblica, mis hermanos, el Señor Jesús nos hace un llamado ¿a qué? A la coherencia. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no os hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
¿Qué quiso decir el Señor allí? Que ellos eran incoherentes, ¿cierto? Hablando de los maestros. En la traducción del lenguaje actual, este texto dice: ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. En otras palabras, quiso decir, ellos predican, pero no aplican. Hemos escuchado eso, ¿cierto? Dicen y no hacen. Amén. ¿Sabe que hay un texto, hermanos, que el apóstol Pablo insta a los hebreos, a los hermanos, allá en la epístola de los hebreos, cuando dice que sujetaos a vuestros pastores e imitad, ¿qué dice? ¿Alguien se lo sabe? E imitad su fe. ¿Por qué no dice imitad sus actos o sus acciones, sino su fe? Porque en la parte espiritual, allí está este texto: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bueno, creo que hay otro texto relacionado, no sé si dice imitad su fe. ¿Por qué? Porque a veces nosotros miramos a un líder cristiano, sea quien sea, hermanos, y entonces nos vamos a eso. Ese era el texto que quería. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Mire esto, hermanos, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Por qué no dice imitad su conducta? Porque es que, hermanos, aunque nosotros seamos muy espirituales, mientras estemos aquí en la tierra no dejamos de ser humanos. Y entonces, mientras seamos seres humanos, estamos llenos de defectos y errores, ¿cierto? Si usted dice, no, para yo imitar la conducta de mi pastor, algunos dicen, no, como que no. Pero la palabra del Señor es tan clara cuando dice, e imitad su fe. Amén. Porque los ministros, los siervos del Señor, hermanos, les sirven y trabajan al Señor por la fe. Amén. Gloria al Señor Jesús. Ahora, vamos entonces a mirar la coherencia como miembros en la familia. Entonces vamos a iniciar hablando a quiénes. A los esposos y esposas. Amén. Según Efesios 5, 22 y 23 nos habla a las esposas. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice a nosotras, mujeres? Amén. Y el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que una mujer, una esposa coherente a este principio de estar sujetas a nuestros maridos y de respetarlos, como dice la palabra, es una mujer coherente. En coherencia, cuando nosotros nos sujetamos a nuestros esposos, hermanos, en coherencia a ello, lo estamos respetando. Amén. Pero si una esposa no se sujeta a su esposo, no está cumpliendo lo que dice la palabra aquí del respeto. Porque hay esposas que dicen, yo hago lo que yo quiera. O como yo trabajo y yo tengo mi sueldo, me voy cuando yo quiera. ¿Sí? Y se nos olvida, hermanos, que el día que nos casamos, aceptamos y dijimos un sí a un compromiso. Amén. Y aunque suena a veces como que no concuerda, pero nuestro esposo se convierte en nuestro segundo papá. ¿Sí o no? Vea, hermano Marcos, ¿sabe cómo es? ¿Por qué, hermanos? A ver, yo pregunto a las esposas aquí, ¿a cuántas nos ha pasado que pongamos el ejemplo, las que no tenemos a nuestra mamá cerca, a nuestra madre? Amor, yo quiero ir a visitar a mi mamá este fin de semana. ¿A cuántas nos ha dicho el esposo no? ¿Le ha dicho alguna vez? ¿O a todas les han dicho que sí, solo a mí no?
Sí, porque dicen, no, amor, es que no es el momento, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer nosotras? Ah, no, es que como yo tengo para el pasaje, es que yo no le estoy pidiendo para el pasaje. Algunas dicen, es que no le estoy pidiendo permiso, solo le estoy diciendo, que solo le estoy avisando, ¿cierto? Hermanos, nos estamos saliendo del contexto de la palabra de Dios, ¿sí? Porque tenemos que ponernos de acuerdo. Nosotras cuando nos casamos aceptamos un compromiso y ya esa libertad que teníamos de solteras y a veces esos padres permisivos que listo, hijo, hija, vaya, venga, haga lo que quiera, ya es diferente, ¿cierto? Porque ya hay una responsabilidad. Entonces, esposas, debemos ser coherentes al sujetarnos a nuestros esposos. Esto concuerda con el respeto, reconoce el lugar o el papel que Dios le dio como cabeza del hogar. Amén. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora a los esposos también les habla la palabra aquí en el 25 de ese mismo capítulo. La coherencia en los varones como esposos. A ver, un varón que lo lea, el verso 25. Amén. Amén. Bueno, ya creo que sabemos casi lo que dice esta palabra, ¿cierto? Hay esposos que profesan con sus palabras que aman a su esposa, pero las palabras, dicen por ahí, se las puede llevar el viento, ¿cierto? Y las acciones podrían decir todo lo contrario. Jesús fue coherente en el amor que profesó y profesa a su amada iglesia y por esta razón la sustenta y la cuida. Amén. ¿Ustedes han encontrado un texto que diga a las esposas que ame a su esposo? ¿Lo ha encontrado en la Biblia? ¿Que ordene a la mujer amar al esposo? ¿Lo han leído? No. Pero sí encontramos: maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cierto? ¿Por qué será que a nosotras no nos manda a amar a nuestros maridos? ¿Qué dicen ustedes? Porque el amor en nosotras es innato. El Señor que nos creó, que creó al hombre y a la mujer, Él sabe que nosotras mujeres somos puro amor. Ayúdenme. Somos amor. Amén. Desde pequeñitas, desde que empezamos a jugar con una muñeca, sacamos ese instinto maternal, ¿cierto? Y aun cuando nos casamos, vemos a nuestros esposos, a veces los vemos más como si fueran nuestro hijo. ¿Nos ha pasado? ¿A cuántos esposos le ha pasado? Que la esposa está detrás de él con el saco: amor, ponte el saco, que se va a resfriar, ¿sí? Yo he sido esa esposa que a veces mi esposo dice: no, mami, no me proteja tanto, pero es que es ese instinto que tenemos nosotras las mujeres maternal. Amén. Entonces, por eso el Señor no nos mandó a nosotras amarlos, porque del corazón nos nace amarlos. Amén. Hay esposas que no son muy expresivas, hay esposos que dicen: ay, es que mi esposa es muy fría, mi esposa no me dice mi amor, te amo, no me da un abrazo, no me da un beso, y eso pasa, ¿cierto? Eso también depende mucho en la cultura, en la crianza, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no lo ame, ¿cierto, hermanas? Que nos preocupamos por ellos. Nos preocupamos, queremos verlos bien. Yo a mi esposo cuando viajo le dejo la ropita organizada. Si ustedes lo ven aquí mal combinado es porque él cambió de ropa, no la que yo le dejé organizada. Sí, porque ellos son así, ¿sí? Nosotras queremos verlos bien. Alguna vez mi esposo se puso un pantalón arrugado y yo le dije: amor, por favor, espere, yo se lo plancho. No, estoy de afán. Yo le dije: ¿quién se lleva la mala fama? ¿Quién? Cuando usted ve un varón con un pantalón con 2 quiebres o ni un quiebre, no se le marca ese pantalón clásico, con esa camisa arrugada, ¿qué piensa? ¿Ah? Pero lo más obvio, lo más normal, ¿dónde está la esposa? ¿Dónde está la esposa de ese varón?
Y lo digo porque yo misma lo he pensado. ¿Dónde está la esposa del hermano? ¿Dónde está? Que lo dejó venir al templo así, ¿sí? Porque hermanos, eso de nosotros debemos ser coherentes en todo, amén. Y bueno, hoy está, bueno, que la esposa está muy ocupada, las que tienen sus niños pequeños, que organizándolos. El esposo también aprende, ¿cierto? Yo a mi esposo le he enseñado a planchar los pantalones por el revés. Yo le digo, no le marque el quiebre que ya está súper marcado, plánchelo por el revés cuando yo no estoy o no alcancé a plancharle. Sí, pero la idea es que se vean bien, ¿cierto? Bueno, entonces, esposas, a sujetarnos a nuestros esposos y entonces seremos coherentes con el respeto porque nos manda a respetar a nuestros maridos, ¿cierto? Y esposos, amar a sus esposas, no solo, hermanos, con palabras, sino con acciones, con hechos, amén. Ahora, la coherencia como padres, ¿sí? Después de que nos casamos, llega esa etapa de ser padres, esa etapa tan bonito que llegó el primer hijo, esa ilusión tan especial. ¿Cómo entonces somos coherentes como padres? La mejor manera de enseñar coherencia a nuestros hijos es con el ejemplo. ¿Qué dicen ustedes? Amén, con el ejemplo, hermanos. Yo no le puedo decir a mi hijo, a mi hija, no mienta cuando yo estoy mintiendo. Yo no le puedo decir a mi hijo, respete a su prójimo cuando yo no respeto ni a mi esposo o a su esposa, ¿cierto? Porque estamos siendo incoherentes. Hermanos, seamos fieles a Dios. Porque cuando no somos fieles a Dios, y aquí hablo en todas las áreas de nuestra vida y más en nuestro hogar, con nuestra familia, entonces estamos siendo incoherentes, ¿sí? Usted se ha preguntado, nos hemos preguntado, ¿por qué mi hijo no volvió a la iglesia? Y a veces nos preguntamos, o sea, ¿cuál fue mi error? ¿En qué fallé? ¿Cierto? Como padre, ¿en qué fallé como madre? Y yo digo que nuestra conciencia no nos acuse, mis hermanos, que hayamos dado el mejor ejemplo a ese hijo, a esa hija, que no tenga que decir yo no volví a la iglesia o yo no voy o para qué me convierto, para qué me hago bautizar, si en mi casa mi mamá y mi papá parecen perros y gatos, ¿cierto? Hemos escuchado hijos decir eso. Si lo que muestran en la iglesia es una apariencia, no hay una coherencia en su vida cristiana, entonces que el Señor nos ayude, mis hermanos. Gloria al Señor, que el Señor nos ayude para ser ese ejemplo, que si nuestros hijos no vienen a la iglesia, no volvieron, no seamos nosotros, hermanos, nuestra conciencia no nos acuse y ellos digan, no, yo tengo que ir, yo tengo que volver porque mi papá y mi mamá me enseñaron unos principios y unos valores desde que estaba muy pequeño. ¿Qué dice Proverbios 3:12, donde nos muestra la coherencia que debe haber entre el amor que profesamos a nuestros hijos y la disciplina? Porque Jehová al que ama, castiga como el padre al hijo a quien quiere. Hermanos, si nosotros amamos a nuestros hijos, desde pequeños los corregimos, ¿sí o no? Claro que sí. No seamos, como dicen por ahí, alcahuetas. En lo posible, hermanos, en lo posible, estorbemos la desobediencia, estorbemos el pecado en nuestra casa, estorbemos la mentira. Amén. Amén. Y así nuestros hijos sean mayores de edad, no importa. Así nuestros hijos ayuden en casa, no importa. Son mis hijos. Y yo siempre digo, así tengan 30, 40, 50 años, yo tengo toda la autoridad de reprenderlos, ¿sí? Y de exhortarles. Así tengan ya sus hijos, hermanos, porque siguen siendo nuestros hijos y nosotros sus padres. Amén. Como el padre al hijo a quien quiere. Un padre que no disciplina a su hijo, que no le dice nada, haga lo que quiera, vaya, no me importa dónde está, lo que hace, con quién está, no lo ama, ¿sí? No lo está amando, entonces no está siendo coherente, amén. Coherentes como padres, que el Señor nos ayude. Ahora, el tercero y último punto, coherencia como hijos, amén. Primero, coherencia como, ayúdenme.
como esposos, ¿cierto? Esposa, esposo. Segundo, coherencia como padres. Y la tercera, coherencia como hijos. A ver, levanten la mano los hijos que están aquí. Eso, bueno, todos somos hijos, pero hablando de los niños y los solteros. Los que aún no tienen su esposo, su esposa, ni sus hijos. Efesios 6, del verso 1 al 3. Yo creo que los niños se lo saben de memoria. ¿Qué dice Efesios 6:1, niños? A ver, los niños, ¿qué dice? Sigan. ¿Para qué? Amén. ¿Cuántos hijos son obedientes a sus padres? ¿4? ¿4 de los que están aquí? Hermanos, hijos, mire esta palabra tan bonita. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo, ¿cierto? Entonces, en este pasaje nos habla que la obediencia a los padres es lo justo, es decir, es lo coherente, pues son ellos los que velan por el bienestar de sus hijos, ¿cierto? Por eso es importante, hijos, niños, adolescentes, jóvenes, todos, escuchar a los padres, seguir sus consejos. ¿A cuántos nuestros padres nos han dado consejos aún después de casados? ¿Cierto? Sí, yo recibo muchos consejos de mi madre después de muchos años de casada. Y si yo necesito de ella, siempre acudo a pedir su opinión, su consejo, porque nuestros padres, hermanos, son llenos de sabiduría y ellos siempre van a hablar a sus hijos con la verdad y queriendo lo mejor para ellos, ¿cierto? Entonces, como dice el proverbista, oye, hijo mío, no anoté la cita, pero el texto que dice, oye, hijo mío, la enseñanza de tu madre y no desprecies la dirección de tu padre, ¿cierto? Oye, hijo mío, la enseñanza de tu madre. Entonces, ¿cómo honramos a nuestros padres entonces, hijos? Obedeciendo. Cuando usted obedece a su papá y a su mamá, los está honrando. Cuando se porta bien, los está honrando. Cuando escucha sus consejos, los está honrando. Y escuche para que te vaya bien. Hay hijos que dicen, ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué? ¿Pero qué pasa conmigo? Pero son desobedientes, son malos hijos. No escuchan a sus padres. Entonces, mire, es el único mandamiento con promesa, ¿cierto? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Gloria al Señor. El Señor nos ayude a cada hijo, nos ayude a los que aún tenemos a nuestros padres a honrarlos. Amén. Entonces recordemos que la bendición está condicionada, la bendición de este texto, la bendición que tiene a los hijos está condicionada a la obediencia. Amén. Un hijo obediente, un hijo desobediente, no espere que le vaya bien porque no le va a ir bien. ¿Sí? Un hijo que no escucha a sus padres, no, o sea, lo más lógico, ¿cierto? Por lógica no le va a ir bien. Porque hay una coherencia. Si quiere recibir bendición, sea obediente. Amén. Gloria al Señor. Yo les invito, mis hermanos, a estar en pie. Y quiero que reflexionemos sobre esta pregunta esta noche. ¿Y tú estás siendo coherente? Como esposo, como esposa, como padre, como hijo. Preguntémonos eso, hermanos. Y si en algo estamos fallando, vamos a decirle al Señor que nos ayude, porque recordemos también lo que dice el apóstol Santiago en su capítulo 1, verso 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores. Ahí nos está haciendo un llamado a ser coherentes. Amén. Escuchemos, pero hagamos. Amén.
como dice la palabra, obedezcamos. Gloria al Señor. Una familia coherente vive para agradar a Dios, vive para servir a Dios. Es esa mamá que si su hijo o su hija le dice: mamá, estoy desanimado, no quiero servir, es la que le dice: vamos hijo, vamos hija, nosotros le servimos es a Dios y de Él vamos a recibir bendición. Pero ese padre o esa madre que dice: pues no haga nada, pues tampoco vaya, pues tampoco sirva, entonces, hermanos, estamos siendo incoherentes. Que el Señor nos ayude para agradarle a Él con lo que decimos, amén, con lo que pensamos y con lo que hacemos. Nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestros hechos, mis hermanos, nos lleva a tener una vida coherente. Y sabe que una vida coherente nos lleva a la integridad, amén, a ser íntegros, a que aunque nadie me está viendo, yo sé que hay uno que tiene sus ojos sobre mí y que debo portarme bien, amén, y que debo hacer las cosas bien. Vamos a orar entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude. Los que están allí junticos, tómense de la mano con su esposa, sus hijitos, y digámosle al Señor que nos ayude, mis hermanos, que nos ayude. Nosotras, Señor, ayúdame a ser una esposa coherente con mi esposo, a sujetarme, a respetarlo, Señor, a amarlo como siempre lo he hecho. Y usted, mi hermano, pídale al Señor que le ayude a ser ese esposo coherente con sus palabras y sus acciones como cabeza del hogar, como esposo y como padre. Hijos, vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdanos a ser más obedientes a mis padres, a honrarlos, a respetarlos, Señor Jesús, para que tú me bendigas, para que me vaya bien en todos mis proyectos. Bendito Dios y Padre Celestial.